Como bien dijo el pastor, en esta hermosa mañana, hoy cerramos lo que sería la serie que estuvimos trabajando durante este mes de mayo, Milagros en la Mente. Pero en esta mañana yo quisiera que pudiéramos enfatizar en este tema que lo titulé Una mente capaz de soñar. Dile a la persona que está a tu lado, el pastor hoy va a hablar acerca de una mente capaz de soñar. Una mente capaz de soñar. A lo largo de esta serie se ha estado abordando de diversas formas cómo una mente que no está conectada con la realidad escritural de una relación de cercanía y confianza con Dios puede experimentar ansiedad, agotamiento mental, físico, espiritual y una distorsión de cómo ve la realidad de su vida, pero a la misma vez la realidad de la misma palabra y del Dios que le sirven. Incluso puede distorsionar su propia identidad. Otra área que puede afectar a una mente que no está gobernada por Dios y sus promesas es la capacidad de desprenderse de las dificultades de la vida y poder descansar. Repito, otro factor que puede ocasionar una mente que no es gobernada por Dios es la dificultad de desconectarse, de desprenderse de esos estresores de la vida y poder descansar. Según la Asociación de Ansiedad y Depresión de América, el 70% de las personas con ansiedad presentan problemas de sueño. Una mente gobernada por la ansiedad genera pensamientos intrusivos que activan el sistema de alerta del cuerpo, lo que dificulta que el descanso profundo no se dé. Y a la misma vez agrava los síntomas de estrés, de ansiedad para el próximo día. Si te sentías ansioso y te sentías en alerta, el día próximo sin descanso se siente aún peor. En pocas palabras. Por tanto, es importante que entendamos esto en esta mañana. Una mente gobernada por la ansiedad y por sus pensamientos intrusivos constantes es incapaz de generar confianza. Y si no existe la capacidad de confiar, estamos a la merced de una vida sin descanso y de renunciar al sueño. Repito, una mente gobernada por la ansiedad, por pensamientos intrusivos constantes, es incapaz de confiar, y dicha confianza nos pone a la mano de la falta de descanso y la capacidad de soñar una vez más. En cambio, una mente conectada con el cuidado de Dios es capaz de soñar aun cuando la realidad dicte lo contrario. Una mente gobernada por Dios es capaz de descansar aún en los momentos oscuros de la vida. Una mente gobernada y entregada al Dios de su salvación puede descansar aún cuando las olas y el viento soplan en nuestra vida. Una mente que reconoce que Dios es su guardador puede dormir en paz. Si entramos un poco al contexto bíblico del Salmo número 4, tenemos que explicar cortamente o brevemente esta mañana que este salmo está conectado con el Salmo número 3. El Salmo 3 y el Salmo 4 dirían los estudiosos de la Biblia que forman un salterio, una canción, una alabanza completa. Y estos salmos se unen en algo que se le conoce como un salmo de súplica. Entre los salmos que usted encuentra en esta colección de 150 libros de salmos, hay varios géneros literarios, pero el que más sobresale es los salmos de carácter de súplica. Los salmos de súplica son aquellos que contienen oraciones intensas dirigidas a Dios en momentos de angustia, en momentos de enfermedad y aún en momentos de peligro. En estos salmos se puede observar el dolor humano y la súplica por la intervención divina de Dios. Y escuche bien, la mayoría de las ocasiones finalizan estos salmos con un voto de confianza,
con una esperanza renovada de aquel que está suplicándole a Dios auxilio. Ambos salmos se sitúan en un momento interesante en la vida de David, ya que David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón comenzó a desarrollar popularidad ante los ojos de la gente del reino de David. Y Absalón envía un mensaje a David y a sus cercanos, a sus fieles, y le dijo: yo te voy a perseguir y yo te voy a matar. Por tanto, tanto David como aquellos cercanos a él deciden huir y esconderse, porque temían por su vida. David está pasando por un proceso complejo en su corazón. No tan solo David tiene miedo de que lo van a matar, David está sufriendo la traición de su hijo. Está sufriendo una traición emocional. No es tan solo miedo. David está pesando cuál de las dos cosas le duele más. O que lo quieren matar, o quién es el que lo quiere matar. Lo que el Salmo 3 y 4 nos presentan es una radiografía del interior de David, en este proceso complejo que él está experimentando, y a la misma vez nos enseña cuál es la reacción de David ante esta realidad. Inicialmente podemos observar que ante dicha circunstancia David no se queda en un estado de agonía o parálisis emocional. David no se queda triste y acongojado en una esquina. O como diría el predicador del viernes del aniversario, no se quedó diciendo: nadie me quiere, todos me odian. En cambio, lo que David hizo es que él acudió al Dios que lo vio pastoreando las ovejas de su padre. Él acudió al Dios que le dijo a Samuel: papá no es si es grande y es fuerte, si tiene ojos azules o si tiene el pelo corto o largo. Yo miro el corazón. Y mientras Samuel quería ungir a los hermanos grandes de David, Dios estaba fijando en el menor que estaba en el patio. Y es a ese Dios que David clama en medio de su dolor y de su desespero. David se ampara en un salmo de súplica, porque él sabe que la confesión de su angustia delante de Dios es una muestra de fe, de confianza y de entrega. Acudir al Dios de su salvación era la respuesta de su conflicto mental, emocional y espiritual, que estaban golpeando su estado anímico, sus emociones y probablemente su experiencia espiritual. Y esto nos lleva al primer punto que me gustaría discutir con ustedes en esta mañana. Para los que anotan, el primer punto es: una mente gobernada por Dios identifica su angustia para rendirla. Repito, una mente gobernada por Dios identifica su angustia para rendirla. Escuche bien. David en los versos 1 al 2 del Salmo 3, recuerden que esto es una conexión, Salmo 3, Salmo 4. En los primeros dos versos del Salmo 2 se identifica que la persecución de su hijo Absalón es lo que lo tiene a él en un estado de alerta, en un estado de tristeza, en un estado de ansiedad y de preocupación. Es importante que nosotros nos detengamos por un instante. El texto es maravilloso porque nos habla todos los contextos que usted y yo vivimos. Esto que David está experimentando no es algo nuevo. David está recordando lo mismo que él experimentó cuando Saúl lo estaba persiguiendo para quitarle la vida. O sea, no tan solo David está experimentando lo que está viviendo ahora, sino que se puede mezclar o se puede conectar con lo que alguna vez sintió también. Y se le acumula en su experiencia contextual, en su experiencia real. David huyendo de Absalón y recordando cuando Saúl lo hacía también. David experimentando lo que sentía cuando Saúl lo perseguía, pero ahora lo compara con la mezcla de dolor y quebranto, porque ahora no es Saúl, es su hijo. Hay un colectivo
de dolor, de angustia, de ansiedad y de preocupación dentro de la cabeza de David. Cuando la ansiedad y los pensamientos intrusivos comienzan a gobernar en nuestra mente, comienzan a enviar señales de peligro a nuestro sistema nervioso, lo que activa un mecanismo de defensa. Esto nos lleva a un estado de lucha o de huida que interpreta todos los pensamientos intrusivos como una amenaza real. Por lo que el cerebro no puede distinguir si yo realmente estoy en peligro o simplemente estoy preocupado. Automáticamente nuestra mente se pone en un estado de defensa. Y sacamos las espadas, sacamos los escudos, estamos pendientes a cualquier cosa, porque todo pensamiento ya no es una preocupación, es una alerta de peligro. En este estado se desarrolla automáticamente este sentido de lucha o de huida que imposibilita alcanzar relajación para poder dormir. Algo bien interesante, dormir es una acción autónoma del cuerpo. Usted no dice voy a dormir y dice off. Usted para dormir lo que tiene que hacer es relajarse y el cuerpo automáticamente cae en sueño. Pero ¿cómo podemos dormir si no hay descanso o no hay una opción en nuestro corazón para relajarnos? Y si usted está constantemente viendo peligros, estás en un estado de defensa, de lucha y de huida, ¿cómo tú puedes llegar a sentirte relajado para descansar? Imagínense que el descanso no tan solo es dormir. Hay gente que tiene problemas para dormir como yo, pero hay otros que simplemente tienen problemas de descansar, de sentir paz y descanso. Tal vez nosotros en esta mañana no estamos en la misma realidad vivencial de David. Tal vez usted y yo no tenemos un Absalón que pone en riesgo nuestra vida física. Probablemente habrán unos que sí, y lo viven en silencio. Pero para los que no, nosotros también tenemos Absalones que nos roban nuestra paz mental y emocional. Nuestro Absalón en esta mañana pueden ser presiones económicas, pueden ser decisiones importantes que estamos al filo de tomarlas o no tomarlas. O simplemente son pensamientos intrusivos de nuestra vida pasada, de nuestros traumas pasados, que todavía siguen viviendo con nosotros, no importando lo bien que estemos hoy. Nosotros también tenemos un Absalón que nos quita la paz. Y esta mañana el primer punto es una invitación a que usted pueda identificar cuál es ese Absalón que está aquí. ¿Cuál es ese Absalón que está mandándote mensajes de que te quiere matar tu paz? Que quiere robarte la tranquilidad. Que quiere ensuciar el proceso lindo donde Dios te está llevando en esta mañana. ¿Cuál es tu Absalón que te roba la capacidad de descansar, de dormir y hasta de soñar con una vida mejor, con un futuro mejor, con una experiencia de vida plena, agarrado de la mano del Salvador? Ante esta realidad, mire qué interesante, busque la palabra. En este mismo Salmo número 3, después de estos versos, David añade un Selah. Véalo, Salmo número 3. Luego de los primeros versos dice Selah. Selah dentro de un salmo significa un estado de silencio en el que todo se detiene y toma una pausa. Es un tiempo de descanso de la realidad que se está expresando en la súplica. Él está diciendo, yo estoy preocupado porque me están persiguiendo, Selah. No hay espacio para pensarlo otra vez. Me detengo y me desconecto. Me detengo y hago silencio.
Y ese Selah no tan solo es un silencio, no tan solo es negarse a la realidad, es un cambio de mentalidad y un cambio de procesamiento emocional y cognitivo. Un Selah significa que esto que me atormenta se acaba aquí, porque yo voy a ver la vida desde otro ángulo o desde otra óptica. Entonces lo que pasa es que David en los Salmos 1 y 2 identifica qué es lo que está quitándole la paz, qué es lo que está creando desequilibrio mental y emocional. Pero luego del Selah, el versículo 3 comienza una realidad diferente. David comienza a ver la vida a través de un lente de esperanza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Me están persiguiendo, Selah, pero tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Una mente gobernada por Dios es aquella que reconoce su propia vulnerabilidad, reconoce la incapacidad humana para enfrentar las situaciones de la vida. Usted y yo somos de carne y hueso, que si nos cortan, botamos sangre y se nos hace difícil en nosotros muchas veces autogestionar esperanza en momentos de crisis. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor mío. Cuando yo no puedo, Jehová, tú eres quien me defiende. Eso es lo que David optó por sentir, por experimentar y por clamar. Una mente gobernada por Dios sabe que ante los escenarios difíciles la respuesta no es entrar en lucha y en huida, sino una mentalidad de entrega y de rendición. Es la opción de los hijos de Dios. Señor, tú sabes lo que a mí me aqueja, yo te lo entrego, yo te lo doy. Señor, tú sabes que me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Señor, yo te lo entrego como ofrenda y haz con ella lo que tú quieras, porque tú eres mi papá. David reconoce que ante la angustia de su corazón, la opción es clamar a Jehová, porque David confía que Dios lo escucha y que responde desde su monte santo. Usted tiene un Dios que escucha, y David dice que no tan solo escucha, sino que responde. Y la primera exhortación de este punto es que tú puedas el día de hoy decirle al Señor: Jehová, tú eres mi escudo. Jehová, tú eres el que me guardas. Alrededor de mí, tú me guardas. Tú eres el que levanta mi cabeza cuando la vergüenza me la quiere bajar. Tú eres el que levanta mi cabeza para mirarte. Así como a veces nuestros padres nos levantan la cabeza cuando lloramos y nos dicen: yo estoy contigo, yo te amo, yo te voy a cuidar. Así Dios te levanta la cabeza como un Padre celestial. Y David dice: escucha, Jehová, mi oración, y responde desde su monte santo. Que hoy podamos entender que lo que te aqueja, tú no lo recibes y te quedas con él. Tú lo entregas y lo rindes al Señor. Número 2, una mente gobernada por Dios opta por el descanso y no por el control. Lo repito, una mente gobernada por Dios opta por el descanso y no por el control. David no solo ha tomado la decisión de clamar a Dios y entregar los disturbios emocionales y mentales que le ocasiona la prueba que está experimentando en este preciso momento en el Salmo número 4 y número 3. El Salmo número 4, verso 8, ¿usted sabe lo que dijo David? Yo me voy a acostar y voy a dormir en paz. Hey, Absalón lo está persiguiendo. Y no es él solo, es mucha gente. La gente se le viró a David
Los que antes decían David, David, ahora dicen Absalón, Absalón. Y ante esta realidad, ¿usted sabe lo que hizo David? En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. La ansiedad y el estado de alerta prácticamente obligan al cerebro a buscar soluciones de forma continua, porque no pueden bregar con la incertidumbre de la amenaza que están experimentando, que están pensando. Por tanto, es necesario buscar respuestas inmediatas. Hermano, usted no está loco, eso le pasa a la gente que es de carne y hueso como yo y como tú. Es por eso que tú te levantas por la mañana y ya tú estás pensando cómo vas a resolver el problema. No has desayunado, no te has dado un baño, no te has lavado la boca y ya tú tienes 7 planes de cómo resolver tu problema. Y cuando llegas a la cama, en vez de acostarte a dormir, estás evaluando cómo estos 7 planes pueden fallar para el futuro. ¿Estoy mintiendo? ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Habrá un ser humano aquí? ¿O yo soy un marciano? Dentro de este mecanismo de defensa desarrollamos un estado de hipervigilancia que nos lleva a escanear nuestro entorno, nuestras decisiones e incluso nuestras relaciones personales. Y en vez de hacer como David y ponemos un lente de esperanza, ponemos un lente catastrófico. Vemos lo peor que puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo a sufrir otra vez. Porque tienes miedo a vivir algo peor a lo que ya tú viviste hace 5, 6, 7 años atrás. O que viviste cuando eras niño. O cuando viviste en la vida antes de tú llegar a esta casa. Nos lleva a un agotamiento emocional, mental y espiritual. Por eso es que cuando tratas de orar por la noche, no te sale ni un amén. Porque estás cansado. Estás cansada de pelear aquí. Todos los días, cada segundo, cada instante de tu vida. Estás creando constantemente escenarios hipotéticos. ¿Qué podrían decir de mí? Si hago esto, ¿sería peor o mejor? Si hubiera hecho esto, o si hubiera caminado para acá, o si hubiera dicho que sí, o si hubiera dicho que no, habría sido diferente. La hipervigilancia es una trampa mental en la que creemos que estamos siendo productivos ante las amenazas mentales y emocionales de nuestra mente. Creemos que podemos gestionar una solución inmediata ante los absalones de la vida que nos quitan la paz y la armonía y la tranquilidad. Pero en realidad no resuelves nada. Estás cansado, cansada, estás agotado, estás agotada con fatiga emocional, mental y espiritual. Estás como el carro que se queda estancado en el fango, que por más que apretes el acelerador, no se mueve. Van a pasar 2 cosas. O el carro se calienta o te quedas sin gasolina. Pero no te mueves. Pastores, que he estado lidiando, es que estás cansado. Pastora Erika, es que estás fatigado. Porque has decidido coger tu problema y tomar el control. Y no se lo quieres soltar a Dios. Y recibes los mejores consejos. Te sientas en consejería pastoral por 4 horas y sales de ahí con el problema agarrado en la mano y no lo quieres soltar. Ay, pastor, tú estás bien antipático el día de hoy. Me gusta cuando gritas. Es que yo no quiero llegar a la iglesia
verte de lejos o saludarte y ver que tienes unas ojeras espirituales, que tu cara no lo nota, no las tienes marcadas, pero se te ve en el corazón, porque no descansas, porque te apropiaste del dolor y el quebranto que viviste ayer, lo que estás viviendo hoy. Ustedes me permiten hacer una pregunta y no se enojan. Yo les voy a hacer tres preguntas. No se enoje conmigo. Sonríanse conmigo. Antes que se enojen, sonríanse. No se enojen. ¿Cuántas noches sin dormir te ha llevado la falsa esperanza de que estás resolviendo tu problema con tan solo preocuparte un poco más? ¿Cuántas noches sin dormir te ha llevado la falsa esperanza de que estás resolviendo por tus propias cuentas preocuparte un poquito más? ¿Cuántas nuevas oportunidades has perdido en tu vida porque cuando haces el escaneo hipotético desde tus angustias y traumas entiendes que no es lo mejor para ti intentar algo nuevo? ¿Cuántas pastillas, bebidas y cigarrillos has utilizado para encontrar el descanso? ¿Cuántos gomis de sueño te has comido para poder dormir? ¿Cuántos anuncios de YouTube has sacado con la musiquita de Hertz para ver si puedes apagar tu cerebro? ¿Cuántos libros de pintar has pintado para poder dormir y desconectarte de lo que te agobia en tu corazón? La solución ante la incertidumbre que experimentaba David fue optar por descansar y no por el control. David dijo: no, yo voy a buscar una estrategia porque yo soy militar, de esto yo sé. No. David dijo: ¿tú sabes qué? Yo voy a dormir en paz y voy a descansar. Yo voy a dormir. Para algunos dormir y descansar es una pérdida de tiempo. Probablemente tú eres uno de los que dice: dormir es una falta de productividad para resolver mis conflictos. ¿Para qué dormir? ¿Sabes todas las cosas que puedo hacer en una noche de vigilia? Una mentalidad que no es gobernada por Dios siempre va a optar por el control. Opta por tener la última palabra sobre su situación y entiende que solo él o solo ella tienen el control para resolver su problema. En cambio, una mente gobernada por Dios opta por confiar en Él. David decidió acostarse y dormir porque reconoce que puede vivir confiado en el Dios que lo llamó. Es que David, quien antes, cuando estaba amenazado por Goliat su pueblo, él decía: pero ¿quién es este filisteo? Si nosotros le servimos a Jehová. Y David decía eso porque David decía: cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá, Dios me guardó de los animales salvajes. ¿Ustedes creen que Jehová no me va a guardar de este Goliat que está de frente? Es que David sabía que cuando se acostaba a dormir, su papá le contaba que el pueblo estuvo 400 años viviendo esclavo en Egipto, pero que en algún momento estaba Moisés en el desierto y se vio una zarza ardiente que no se consumía, que le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo y he visto su aflicción y he decidido librarlos de la mano de Egipto. Es este David que se acordaba de las historias de su papá, que decía: y estaba el ejército de Egipto, estaban detrás de ellos, pero el mar rojo se abrió, el pueblo caminó en seco y esa misma agua derrotó a ese ejército egipcio. Es el mismo David que recordaba las historias de su papá antes de acostarse a dormir, que le decía: estuvimos 40 años en el desierto
ansiado por la familia, y es Jehová el que lo manda a buscar. Una mente gobernada por Dios es aquella que reconoce que su lucha, que sus batallas emocionales y mentales, como diría Lorena el miércoles, no se guardan en la gaveta, se rinden y se entregan a Jehová. Se rinden y se entregan al Dios que te vio, al Dios que te ve con ojos de amor, de gracia y de misericordia. Suelta el control. Suelta el control. Hay batallas que no son tuyas, son de Jehová. Pero cuando tú hagas Señor a tu Señor de tus batallas, el Señor de libertad te va a entregar su libertad. ¿Qué tal si en esta mañana, en este segundo punto, simplemente tú decides una cosa? Descansar y acostarte a dormir. ¿Sabes qué es descansar y acostarte a dormir por una persona que tiene problemas con el sueño? Significa que mientras tú duermes no tienes control de lo que pasa. Que te acuestas a dormir y estás a la merced de la noche. Pero David dice lo contrario: yo no estoy a merced de Absalón, ni tampoco de lo que a mí me agobia. Yo estoy a merced de Jehová, el que me escucha y responde desde el Monte Santo. Y es en ese momento donde usted se siente vulnerable, donde tienes que soltar el control y simplemente acostarte a dormir y descansar. Y descansar. Tercer y último punto de esta mañana. Hace poco estábamos recordando cuando María llegó en el 2017. La casa de nosotros es una casa que parece como sobre una piedra. Yo no sé, ¿verdad? Siempre he pensado que está sobre una piedra. Y es una casa bien segura. Entonces mi suegra y mi suegro decidieron esperar a María en esa casa, porque esa casa adicional a que está construida en cemento armado. ¿Ustedes saben cuántos drills yo he roto tratando de hacer un hueco en esa pared? Imagínense en lo duro que es. Es un proyecto de vida. Todos deciden bajar allá y vamos a esperar a María allí. Yeren Marie es mi hijastra, es la hija mayor de Lorena. Ella era adolescente para ese tiempo, como 15, 16 años, así más o menos la edad mía, 16 años. Ella llenó una cama de aire, ella puso sábanas, ella se acomodó. Y ella dijo: yo voy a dormir. Y hermano, durante María parecía que Godzilla estaba afuera, porque vivimos en la montaña arriba. Imagínense cómo los vientos se escuchaban y se sentían allá arriba. Los cantazos de árboles, las cosas que llegaban al patio de casa dando cantazos, parecía una destrucción masiva. Está pasando todo eso y Yeren está durmiendo. De momento se empieza a meter agua en la sala. Llega el tiempo de la viración del huracán, que está en calma. Mi suegro salió afuera, empezó a sacar ramas que estaban haciendo como que haciendo una compresa para que el agua entrara para adentro. Y Lorena, mi suegra y yo yo sacaba el agua del balcón, ella secando con toalla, él moviendo palos, y Yeren estaba durmiendo. De momento las ventanas del cuarto comenzaron a jamaquearse. Yo empecé a gritar: búscame palos de escoba. Pero tú crees que eso lo va a aguantar, olvídate, tráeme palos de escoba. Y yo enganchaba palos de escoba en los bordes de la ventana. Y yo ponía las manos en las ventanas y decía: Señor, como tú sellaste las puertas del arca de Noé, tú vas a sellar la ventana y no se va a romper.
Yo orando, clamando, pidiéndole a Dios un milagro para que la ventana no se rompiera por los vientos, y Jeren estaba durmiendo. Bendito sea Dios. Yo hice una pasta con jamonilla. Mira, yo creo que comí como 4 veces de la ansiedad, porque hice como 2 cajas. Mi suegro me decía, eso se va a dañar. No, olvídate, eso se come porque se come. Menú de huracán. La pasté a jamonillé. Y nosotros batallando con María. Hermanos, mi vecino contó que pasó todo María encerrado en el baño porque la ventana de su cuarto, los vientos la rompieron. Él dice que pareciera como si hubieran mordido. Eso es cemento. Y él decía que los cantos de cemento parecían como una mordida y que se llevaron la ventana. Él diciéndome eso y yo diciendo, yo tenía la mano encima de la ventana. Por ahí mismo me llevaba el viento y me llevaba para el mundo de Oz. Y mientras todo eso pasaba, iglesia, ¿usted sabe qué pasó? Jeren estaba durmiendo. Me recuerdo de esto porque hace como unos meses atrás, tal vez hace menos, ella estaba en la casa y nosotros comenzamos a hablar acerca de eso. Lorena le decía, pero ahora Jeren, ¿verdad? Jeren es mamá, tiene dos nenes. Y Lorena le decía, mira, cuando tus nenes sean grandes, tú no le puedes contar nada de María porque tú lo que hiciste fue dormir. Tú dormiste y dormiste y no te levantaste. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Jeren? La respuesta de Jeren fue, yo me acosté a dormir, porque ¿qué iba a hacer yo? Yo no iba a hacer nada, como yo sé que ustedes estaban ahí. Y si pasaba algo, ustedes iban a responder. A mí lo que se me ocurrió fue simplemente dormir. Si algo a mí me va a pasar, ahí estabas tú, ahí estaba mami, ahí estaba papi Loren y ahí estaba mami Coqui. A mí no me va a pasar nada. Yo me acosté a dormir porque yo iba a estorbar. Así usted y yo tenemos que confiar en Jehová. Saber que papá está en la embarcación. Y aun cuando los vientos soplen, hay veces que usted lo que está haciendo es estorbando, tomando el control de su vida. Cuando Dios está diciendo, dame lo que te aflige porque es mío. Hay que tener esa confianza de que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de ti. Que tú estás escondido en la mano de Dios. Y no hay nada y no hay nadie que pueda levantarse en contra tuya. El problema, el bendito problema es que no lo sueltas y quieres tratar de arreglarlo tú y a ti no te toca. Qué lindo que Habacuc, el profeta Habacuc era un salmista, era músico. Y dicen los escritores bíblicos que el libro de Habacuc pareciera que está construido de forma como un salmo. Habacuc en los primeros capítulos está peleando con Dios. Dios mío, haz algo, háblale a este pueblo que se ha oído detrás de ti. Ya no quieren escucharte, adoran a otros dioses. Y Dios le dice a Habacuc, no te apures, yo se lo voy a entregar a Babilonia y a Nabucodonosor. Y está Habacuc enojado, está perplejo, pero si yo te estoy pidiendo que nos salve y tú nos vas a entregar. Pero usted sabe lo que hizo Habacuc después. Dice en el capítulo 3 que agarró su instrumento de cuerdas, comenzó a cantar todo lo que Dios hizo con el pueblo en Egipto y en el desierto. Y más adelante él decía, cuando yo vea que viene por ahí Babilonia bajando de la montaña, yo estaré quieto. Y después dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.
Esa es la confianza que tú le tienes que tener a Jehová. Aunque parezca la situación que no se va a resolver, con todo yo te voy a adorar, con todo yo te voy a gritar, con todo yo voy a adorarte, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esta es la confianza que David nos invita a tener en esta mañana. Por eso es que los versos 5 al 8 del Salmo 3, mira lo que dice David: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Tú tienes que declarar en esta mañana: la cosa no pinta bien, pero yo le creo a Jehová. La cosa parece que no se va a resolver, pero I trust in you. Yo confío en ti. Parece que no hay forma de resolver esto, pero yo te lo entrego a ti, porque tu palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay alguien que hoy tiene que entregar los pesares, los dolores, los quebrantos, los pensamientos intrusivos y rendirlos al Señor, porque Él es el Dios de tu salvación. Usted tiene Padre en los cielos, que en múltiples ocasiones Dios revela el carácter de un Dios que ve, que escucha y que responde. Que hay multitudes de textos que Dios ve, que escucha y que responde. Que Dios ve, que escucha y responde. Y es a ese papá que tú tienes que decirle: yo te lo entrego hoy. Yo te lo entrego hoy. El día de hoy Dios te está invitando a descansar, al descanso de la noche sin dormir, de una mente que no se apaga, de una vida de hipervigilancia que ha desgastado tu mente, tu corazón, tu alma y tu fe. Dios te invita a entregarle el control de tu vida, de tus frustraciones, de tus temores y de las experiencias pasadas que no te permiten descansar ni avanzar. Dios te extiende una invitación a confiar en que aún en la tormenta más fuerte tú puedas optar por el descanso, porque Él cuida de ti. A una mente gobernada por Dios es aquella que reconoce que Él es no la última alternativa, la única alternativa. Te repito que Él no es la última, Él es la única alternativa. Hoy el Señor nos invita a rendirle nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros controles, nuestra falta de descanso, nuestras noches sin sueño, nuestras noches de vigilia, nuestras madrugadas de llanto y de lágrimas, los mensajes de texto que solamente te estás quejando y sufriendo. Hoy Dios lo que quiere hacer es que tú se lo entregues y que hagas un Selah en tu vida. Se acabó. Esto a mí no me toca. Se acabó. Esto es tuyo. Se acabó. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Quiero regalarte estos dos salmos antes de finalizar. Es David que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y este es Salmo 27:1 y Salmo 41:3 dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Hoy Dios quiere decirte, está tomando tiempo, pero tenme paciencia. Yo me inclino a ti. Yo escucho tu clamor. Yo te voy a sacar de lo que te desespera. Yo te voy a sacar del lodo cenagoso y pondré tus pies sobre peña para que hoy, no mañana, para que hoy tú puedas descansar. Ven y vuelve a soñar una vez más. Pídele que te devuelva la esperanza de una vida plena con Él, aun cuando los vientos soplen fuerte. Ven y vuelve a soñar. Hay posibilidades para ti. Dios no ha terminado contigo. Ven y vuelve a soñar. Dios lo hará una vez más. Dios lo va a hacer una vez más. ¿Usted sabe cuál es el referente de tu vida? Que tú antes estabas perdido, pero hoy tú estás aquí. Que antes tú hubieras hecho un 8 y ahora te haces un 6. Porque los otros 2 números has sabido a quién dárselo. Pero no seas un 6. Hazte un hijo que sepa que Dios tiene cuidado de sus hijos. Que hoy usted pueda mirar hacia atrás y decir: yo recuerdo que yo estuve así, pero ahora yo soy testigo de lo que Dios hace en la vida de aquellos que se rinden y lo entregan todo a Él. Tú tienes que recordar los momentos buenos. Tú tienes que recordar lo que Dios hizo contigo. Ese es el referente de esperanza. Eso es lo que hace David. David sabe que Jehová lo guardó, y si lo guardó una vez, lo va a guardar otra vez. Tú tienes que entregarlo porque tú sabes quién es Dios en tu vida. La invitación es bien sencilla. Vuelve a soñar y descansa. Mientras yo preparaba el sermón, el Señor hablaba fuerte a mi corazón y me hacía sentir que aquí hay gente que no descansa. Que aquí hay gente que busca la forma de dormir porque por sí mismo no pueden dormir. Que hay gente que está batallando con pensamientos que no se detienen y una mente que está agotada y que está sufriendo. Y lo mejor que han hecho en la vida es ponerse una máscara y seguir andando. Hoy Dios quiere darte descanso. Hoy Dios quiere decirte: yo estoy contigo. Hoy Dios quiere decirte: dámelo a mí. Es bueno que vayas y tomes consejería, pero si tú la tomas y no me entregas lo que es mío, estás caminando con los ojos cerrados y con la cabeza abajo. Yo quisiera el día de hoy hacer 2 llamados. El primer llamado es el llamado a salvación. Si hay alguien el día de hoy que nos visita por primera vez, o que ha venido varias ocasiones, pero tú no has tomado una decisión de entregarle a Dios el corazón y decirle: Señor, no es que tú eres la última, tú eres la única decisión correcta que puedo tomar el día de hoy. Yo te quiero invitar que a la cuenta de 3, donde quiera que tú estés, tú vengas al altar y tú le digas al Señor: Señor, yo te quiero entregar mi vida porque yo te necesito. Yo necesito rendirme a tus pies porque tú eres la única alternativa para yo poder descansar. Así que a la cuenta de 3, si hay alguien que no ha aceptado al Señor, o que en algún momento caminaste con el Señor pero te alejaste por un instante, que donde quiera que tú estés, corre al altar, que yo quiero orar por ti. A la 1, a las 2 y a las 3.